Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a EIPO, del podcast de ACO España. En pleno y caluroso mes de agosto dedicamos este episodio a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, infancia y juventud. Desde luego, recibir un diagnóstico durante estas etapas plantea necesidades y circunstancias específicas. A medida que los niños, niñas, adolescentes crecen, también evoluciona su manera de comprender la enfermedad, de relacionarse también con el equipo sanitario y de participar también en el cuidado de su propia salud. Y el papel de la familia también es bastante fundamental en este sentido, en este aspecto, como sostén, como red de apoyo, aunque también experimentan la incertidumbre y el gran viaje que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Queremos acercarnos a esta realidad desde dos perspectivas completamente complementarias, y es el de las profesionales que nos acompañan y, por otro lado, la de quienes han convivido o han crecido con enfermedad inflamatoria intestinal desde muy pronto. Queremos acercarnos en este episodio en concreto a la visión de dos especialistas que nos acompañan hoy, y son la doctora Marta Velasco y la doctora Laura Palomino, y son especialistas en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica, en la sección de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Y cabe destacar además que esta unidad ha sido pionera en la atención de la EI y constituye desde luego un referente por la calidad y la especialización de su trabajo. Así que en ese sentido también tenemos mucha suerte por tener estos dos perfiles. Aparte de esto, Marta y Laura, creo que además lo podéis percibir a través de la pantalla, forman un magnífico tándem, trabajan mano a mano en la atención a pacientes pediátricos con EI, y hoy también se unen aquí en EIPOD y unen sus conocimientos y experiencias para ofrecernos dos miradas que se complementan y, por supuesto, enriquecen esta conversación. Así que ahora sí, Marta, Laura, bienvenidas a EIPOD y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alex. Gracias. Y bueno, encantadas de estar aquí esta tarde contigo. Eso es, un placer. Enhorabuena por la iniciativa del podcast y nada, esperemos que sirva y que aporte. De eso no tengo ninguna duda, el gusto es mío y bueno, a pesar de esta calurosa tarde que tenemos aquí, vamos a hablar de cosas importantes y que creo que van a ser desde luego enriquecedoras para los propios niños y niñas y adolescentes con EI, pero también para sus familias, que como dije antes, son gran parte de este camino. Total, es la pieza complementaria, de hecho. Pues les quiero recomendar a los espectadores que este episodio también tendrá una segunda parte con la perspectiva del paciente. Nos acompañará un joven muy especial que fue diagnosticado en edad pediátrica. Así que bueno, tenemos este episodio que desde luego no tengo ninguna duda será muy interesante, y luego tendremos una segunda parte que espero que también puedan ver y nos puedan acompañar. Así que bueno, Marta, Laura, sin más espera, comenzamos. Cuando quieras. Genial. Voy a dejar por pantalla vuestros nombres por si acaso alguien pues bueno, quiere leer algo más sobre vosotras, os quiere ubicar un poco. Tenemos la doctora Laura Palomino y por otro lado de la pantalla tenemos a Marta Velasco. Así que, bueno, ubicadas quedan para lo que necesiten. Laura, Marta, desde luego que la enfermedad inflamatoria intestinal es diferente para cada individuo y hablamos casi de que EI por individuo, pero cuando vamos a la realidad de niños y niñas es que incluso puede variar. Entonces nos preguntábamos para comenzar, ¿cuáles son esas particularidades que presenta la enfermedad inflamatoria cuando aparece durante la infancia o la adolescencia frente a o cuando se diagnostica en la edad adulta? Si queréis empiezo yo. Nada, Adelante. o sea, una de las cosas que yo creo que se repite de forma continua entre los profesionales pediatras es que hay una cosa que nosotros tenemos muy claro, pero los de adultos o el resto de adultos se nos va olvidando, es que en realidad los niños no son adultos pequeñitos, es decir, no es un adulto que pesa menos o un adulto que todavía no ha crecido. Es un adulto que todavía no ha crecido, o sea, es una persona que todavía no ha crecido, pero tiene particularidades muy concretas y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal es muy específico que hay cosas muy propias de la edad, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista social. O sea, desde el punto de vista biológico se sabe que dentro de las particularidades de que, como decía Alex, cada paciente es distinto,
en general, la enfermedad inflamatoria intestinal en la edad pediátrica es más extensa y generalmente más agresiva. Por ejemplo, en un paciente con colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa en el paciente adulto es más frecuente la afectación del colon izquierdo o la afectación distal de recto sigma, mientras que en pediatría lo más frecuente es la pancolitis, es decir, la afectación de todo el colon. Y algo parecido pasa en el Crohn, que suele haber más tramos afectados, más afectación de intestino delgado y la evolución en más proporción de pacientes es más rápida. Por tanto, esto obliga a, desde el principio, hacer un seguimiento y tener especialmente atención en esta extensión y en esta gravedad. Y luego, por otro lado, está el contexto. O sea, al final, yo creo que es un poco como hacer reformas en un edificio que se está construyendo, ¿no? Tenemos esa inflamación que no solo es los síntomas, no solo es la diarrea, el dolor abdominal, sino que el cuerpo necesita un gasto metabólico para poner en marcha y mantener esa inflamación, que es un gasto metabólico que necesita y nos viene muy bien para el crecimiento, para el desarrollo puberal. Entonces, yo muchas veces le digo a mis pacientes que es como las cuentas del banco, si me estoy gastando mucho dinero en una cosa, a lo mejor no me queda para otro tipo de gastos. Y luego también está el grupo de pacientes de la very early, o sea, los pacientes que se diagnostican muy pequeñitos, por debajo de los 6 años. En estos pacientes, pues el componente genético es muy importante y que se sabe que responden peor en general y tienen más refractariedad a los tratamientos biológicos habituales. Entonces, hay que ir viendo un poco en función de la edad del paciente, de la respuesta, de la extensión, aparte de, claramente, las diferencias a nivel social, que yo creo que lo vamos a ir desgranando a lo largo del episodio de hoy porque es un peso pesado de este tipo de población y de esta edad. Absolutamente, y es aquí no solo hablamos de factores estrictamente biológicos, sino de todo, que ya lo adelantabas, todo el entramado de circunstancias sociales que giran en torno a la vida de ese niño, niña, adolescente. Y también factores económicos, que es cierto que, bueno, contamos también con nuestro sistema sanitario social, que bendito sea, pero es que no es solo eso, hay todo un entramado social detrás de la vivencia de una enfermedad crónica muy, muy grande, y también el impacto en el día a día de ese niño, que de pronto tiene que administrarse un tratamiento biológico. Es que la adherencia, si a los adultos les cuesta todo el tema de la adherencia, imaginemos a un niño que lo que quiere es ir a jugar a la Play, ir a jugar a los castillos o hacer otra cosa radicalmente distinta. Bueno, y a nivel de coste social y económico, un poco también lo que comentabas, es que ya no es solo el del niño, es decir, no es solo el niño que falta al colegio, no es solo el niño, sino que el niño siempre va acompañado de un adulto. Entonces, en un paciente adulto, pues falta él al trabajo, pero en un paciente niño falta el padre al trabajo y el niño al colegio. Entonces, va todo un poco duplicado. Bueno, es que si ya no contamos con las garantías del sostén, mal empezamos. Total. He sabido, Laura, Marta, que bueno, hay un pico de diagnóstico muy grande en esta edad, y quería preguntarles por la incidencia. Ya sé la respuesta de si ha aumentado, pero ¿se sabe exactamente por qué ha crecido esta incidencia? ¿Por qué ha aumentado? Bueno, es una pregunta muy interesante porque además el por qué sucede la enfermedad, ¿no? Y dónde viene también es algo que nos preguntan muchas familias en consulta, ¿no? Es imposible que en el momento del diagnóstico no surja esa pregunta de dónde viene. Y efectivamente estamos viendo que el aumento es exponencial, en las últimas décadas ha aumentado muchísimo y además vemos que aumenta cada vez en edades más tempranas, o sea, cada vez se diagnostica antes e incluso tenemos esos casos que refería Laura, que es un grupo muy especial, los que llamamos los very early, por debajo de los 6 años, en los que es especialmente grave y especialmente dramático por la evolución que tiene. Actualmente se cree que casi un 25% de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, 1 de cada 4, se va a diagnosticar por debajo de los 18 años. Es decir, es un número muy importante. Sigue siendo una enfermedad de adultos, pero como vemos esa progresión es hacia que cada vez diagnostique antes en niños más jóvenes y también en pacientes que precisamente por ser más jóvenes van a tener mucho más vida con esa enfermedad y van a tener que saber integrarla mucho mejor porque les va a acompañar pues, a lo largo de todas las etapas del desarrollo.
¿Y el por qué se produce este aumento? Bueno, pues es muy interesante y muy desconocida una respuesta clara y directa, porque es una enfermedad que sí sabemos que es multifactorial, pero de todos esos factores que la pueden causar, tampoco tenemos tan claro cuáles son los que son, digamos, los culpables de este aumento en las últimas décadas. La parte genética está ahí, pero no parece que sea lo que ha cambiado tanto en estas últimas años o décadas. Y sí que parece que son más los factores ambientales, ¿no?, los que pueden influir. Está claro que os ha demostrado también la relación que tiene esta enfermedad con la microbiota, a su vez la microbiota con la alimentación, a su vez la alimentación con el nuevo estilo de vida que tenemos, ¿no?, de consumir cada vez pues, más ultraprocesados, cocinar menos en casa, más dificultad para hacer, ¿no?, comidas de productos frescos de verdad, también por el ritmo de vida que llevamos. O sea, son una serie de factores que sin duda influyen. También pues, el uso de antibióticos, la contaminación en las ciudades en las que vivimos, pero es difícil, digamos, culpar a un único causante de este repunte, sino que probablemente sea una mezcla de muchas cosas. Y algo que es verdad que también surge en esa pregunta, ¿no?, que nos hacen en las consultas, es si hay algo que las familias pudieran haber hecho mejor o algo que en lo que se ha podido fallar. Y ahí insistimos mucho en que esto no es culpa de nadie, ¿no? Es un tema de muchísimos factores que influyen y de los que están en nuestro poder, digamos, controlar o de alguna forma modificar, son escasos y probablemente no puedan evitar el hecho concreto de que un paciente vaya a tener esa enfermedad. Por supuesto que hay cosas que podemos intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Pues la alimentación, el estilo de vida y demás, pero el culpabilizar a una familia, desde luego, porque aparezca esta enfermedad es lo último que se debe hacer. Es algo que, por desgracia, ocurre y va a seguir ocurriendo, así que, bueno, tenemos que buscar las herramientas para evitarlo en la medida de lo posible y una vez que está ahí, pues tratarlo de la mejor forma. Efectivamente, además la culpabilidad es un sentir o un sentimiento muy presente en la vivencia de la enfermedad y no quisiera imaginarme en la vivencia de un padre o madre, y además, imaginemos si es un niño pequeño. Yo creo que esa culpa hay que transformarla en conocimiento y también en responsabilidad sobre la salud, intentar aprender todo lo posible, por supuesto contar con los profesionales sanitarios y ojalá, es que debería ser así para todos, con un sostén del entorno, de familia y de amistades que nos acompañen en esa vivencia. Al final también somos un poco autodidactas de la enfermedad, ¿no? Y así también seguramente lo vivan muchos niños, de qué puede comer, qué no puede comer, si este deporte le viene mejor o peor, si le duele la barriguita a lo mejor tiene que adaptar. Pues bueno, son una serie de cuestiones que yo creo que se van aprendiendo a medida que vas viviendo con ellas. Así que transformar esa culpabilidad en responsabilidad y conocimiento. Eso es. Que es algo súper frecuente además. Total, además a mí me parece fascinante que preguntaré un poco más adelante sobre ese empoderamiento del niño y ese conocimiento del niño sobre su propia salud, que poco a poco pues, van construyendo y dando pasos en esa línea, ¿no? Pero antes de meterme de lleno ahí, que esa es una parte como más, digamos, más poética, les quería preguntar sobre pruebas diagnósticas, las que son clave en niños, que muchas de ellas son muy invasivas. ¿Cómo adaptarlas para esta franja de edad? Bueno, pues al final, como sabéis, el diagnóstico, aunque las analíticas, las muestras de heces, el despistaje infeccioso, todo esto nos pone un poco en la pista de cuál es el paciente que realmente es más sospechoso o más candidato de tener esta patología, la endoscopia no hay atajo, o sea, es fundamental realizar la endoscopia tanto para el diagnóstico como en muchas ocasiones para el seguimiento o para valorar un cambio de tratamiento. Entonces, yo creo que en pediatría hay que tener claro que tanto la endoscopia como otras pruebas que vamos a comentar, igual que antes, tienen sus particularidades. O sea, por ejemplo, en pediatría nunca, jamás de los jamases se hace ninguna prueba endoscópica sin una sedación profunda. Es decir, los pacientes se duermen, intentamos hacerlo lo mejor posible, normalmente eligen su música, están con sus padres hasta que se quedan dormidos. O sea, se intenta que se duerman lo más tranquilos posibles, porque además, normalmente, si se duermen tranquilos, se despiertan tranquilos y se despiertan cuando el proceso ya está hecho. Y luego el resto de pruebas, pues es verdad que obviamente estos pacientes se tienen que someter a analíticas regulares. Normalmente el seguimiento se hace cada 3 meses, depende cuando tengan el tratamiento,
si se ponen un biológico cada 8 semanas, pero es un seguimiento que es muy continuo y es verdad que el tema de la analítica, pues no hay forma de evitar esa molestia o ese dolor. Lo ideal es que el personal que atienda a paciente pediátrico sea experto en paciente pediátrico para que los intentos de venopunciones sean el mínimo imprescindible, el primer intento. Y luego hay que tener en cuenta el resto de pruebas, porque, por ejemplo, la ecografía es genial porque es una prueba muy cómoda, no es invasiva, no duele, no requiere en general que el paciente esté inmóvil, que esté quieto porque es dinámica, tú puedes interaccionar con él, pero luego hay otras pruebas como puede ser la enteroresonancia, que no es igual en un paciente adulto que en un paciente pediátrico. O sea, no es igual un paciente de 40 años que le digas, usted se tiene que quedar aquí 20, 30 minutitos calladito mientras un cacharro hace un ruido infernal, que a un niño de 7 años que lo normal es que quedarse ya quieto es un súper reto y encima con el ruidito es un súper reto por 3. Entonces es verdad que el equipo del hospital está muy preparado para esto porque solo atiende pacientes pediátricos, se les ponen cascos con música, el ambiente tiene pegatinas, se supone que está, vamos, se supone no, está ambientado con del mundo animal, del mundo, para un poco que sea lo más fácil posible. Y luego a veces hay que hacer adaptaciones. O sea, si no es posible hacer una enteroreso, pues a ese paciente se le pone una videocápsula. Se va un poco adaptando a la edad. Y es importante informarles bien, porque aunque sean pequeños, quiero decir, son pequeños, yo siempre digo que son pequeños, pero no tontos. No se le puede decir a un paciente, hay veces que los padres un poco por proteger dicen, nada, va a ir a la endoscopia, pero no va a saber que hasta que no llegue el momento, hasta que no llegue allí a la sala, no va a saber que se va a hacer una endoscopia. Es como, no. Porque entonces es que va a perder la confianza en todos, en usted, en mí, en todos. O sea, tú no puedes llegar a un sitio que te digan, pues ahora te vamos a dormir y te hacemos una endoscopia. Entonces es importante explicarles en su lenguaje que lo puedan entender lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. No te preocupes, te va a dormir, no te va a doler, no te vas a enterar, pero un poco ir adaptándolo a la edad. Y las pruebas fundamentalmente son esas, la analítica periódicamente cada 3 meses, la endoscopia cuando hay dudas en cuanto a la actividad, al diagnóstico y para cambios de tratamientos, y pruebas de imagen pues durante el seguimiento según va conveniendo. Estaba pensando también en el servicio de urgencias, en la experiencia del servicio de urgencias, porque bueno, en adultos hay experiencias de todo tipo, evidentemente, pero a veces, pues por desgracia, tenemos que acudir a este servicio. ¿Sabéis? ¿Podéis contarme algo respecto a la experiencia del servicio de urgencias en pacientes con EI pediátrica? Es verdad que cada vez tenemos pues, unidades más preparadas, con asistencia prácticamente 24/7, pero es complicado cuando un niño pues, puede surgir una circunstancia de relativa gravedad o urgencia. ¿Cómo suele ser la experiencia de la gestión? Pues no sé qué opinará Marta, pero yo creo que la sensibilidad, bueno, claro, esto es un poco, no es muy objetivo, ¿no? Porque yo soy pediatra, pero sí que creo que la sensibilidad del servicio de urgencias, cuando yo he ido de paciente al servicio de urgencias de adultos y cuando he ido de acompañante al servicio de urgencias pediátrico, creo que la sensibilidad en urgencias a nivel pediátrico no es la misma que en adultos, que generalmente se intenta pues un poco transmitir mucha más calma al paciente, informar con más profundidad, sobre todo para que el paciente esté tranquilo, que lo viva como lo menos traumático posible. Y en el caso, yo creo que cada vez más centros tienen protocolos específicos de manejo de este tipo de pacientes. Entonces, aunque no sean médicos, que sean gastroenterólogos o que atienden pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en su consulta todos los días, porque no es de eso su consulta, sí que tienen protocolos para la atención en urgencia específica y saben un poco, un poco no, saben en profundidad cómo deben hacer el despistaje y la historia clínica y el manejo inicial de ese paciente. Aparte que luego es verdad que en el Hospital Niño Jesús es un hospital pediátrico muy grande, pero en comparación con otros hospitales que tienen servicio de adultos, pues es pequeño porque solo tenemos parte pediátrica. Y es muy fácil que te consulten, que sea sábado, domingo, el día que sea. Entonces, eso es habitual. Sí, es que además el modelo del Niño Jesús es muy pionero y es bastante modelo yo voy a decir en España, pero yo creo que prácticamente en todos lados.
Entonces, bueno, al final la experiencia en urgencias de los adultos puede ser de todo tipo, pero cada vez más con las unidades presentes en prácticamente todo el territorio. Ya por suerte, pues bueno, vamos mejorando también en ese sentido. Aparte de las pruebas diagnósticas que me mencionaban, también me gustaría saber un poco a nivel crecimiento y desarrollo, si hay que vigilar, si hay que vigilar alguna cuestión en concreto. Muchas veces se nombra la nutrición como uno de los grandes temazos en edad pediátrica. ¿Qué me podéis contar sobre esto? Bueno, eso es algo que tenemos clarísimo que es muy importante y, bueno, en todas las etapas de la vida, pero en la edad pediátrica muchísimo más, ¿no? Porque además es que estamos viendo una enfermedad que puede dañar ese crecimiento justo en los años en los que ese crecimiento es más exponencial y en el que además se dan hitos como muy importantes, ¿no? Como puede ser, pues, el estirón, el desarrollo puberal y cosas que si se retrasan o se impiden o no funcionan como deberían, pues eso puede incluso no llegar a recuperarse, ¿no? Y que el paciente, por ejemplo, pues quede con una talla más baja de lo que le puede corresponder porque la enfermedad ha hecho de las suyas en el momento en que justo tenía que darse ese crecimiento. Entonces es un objetivo más para nosotros, o sea, más allá de controlar, como decía Laura, pues los síntomas y que el paciente esté bien y, por supuesto, conseguir ya a otros niveles, digamos, esa remisión pues en la analítica, que esté perfecta, la endoscopia, tal, pues el crecimiento es para nosotros casi un objetivo más en esa lista de objetivos que nos ponemos cuando tenemos delante al paciente y es algo súper importante. De hecho, en todas las consultas, nuestros pacientes se les pesa, se les mide, se valora luego con la gráfica cómo va este crecimiento y es algo a lo que le damos mucho peso. Igual que al revés, cuando vemos un paciente de nuestra consulta que está creciendo fenomenal y que está ganando peso y va en un percentil de talla estupendo, también es algo muy tranquilizador y es un dato más de que tenemos la enfermedad bien controlada o de que por lo menos no está afectando a ese desarrollo. Y aparte de lo que es el crecimiento, digamos, en peso y talla, pues también tenemos en cuenta factores como incluso la densidad mineral ósea, que es algo que no tiene por qué relacionarse con la talla, pero sí es esa fuerza que tienen los huesos y que están justo en una etapa vital en la que están generando la reserva de hueso que van a tener ya de por vida. Y por eso también pues, lo tenemos que tener en cuenta intentando no solo no dañarlo, evitando, por ejemplo, el uso de corticoides y utilizando pues eso, los fármacos que menos lo dañen, sino también vigilando que este sea correcto, a veces haciendo pruebas como puede ser una densitometría ósea, que es la misma prueba que se hace pues, a las mujeres mayores cuando se quiere descartar una osteoporosis, es la misma prueba. Y eso nos puede dar una idea y nos puede permitir hacer un seguimiento de cómo se va fabricando ese hueso. Y luego, además del peso, la talla, la densidad de los huesos y demás, pues también a nivel nutricional solemos valorar incluso en las analíticas sanguíneas si puede haber en un momento dado alguna carencia, porque estos pacientes pues tienen más papeletas, digamos, que la población general para tener pues una anemia por déficit de hierro, una vitamina B12 baja porque el tramo del intestino en el que se absorbe esté inflamado. Entonces, todo eso, aparte de asegurarnos de que estén comiendo bien y que tengan una nutrición adecuada, pues tenemos que valorar que realmente se estén absorbiendo bien los nutrientes y todo esté en orden. Pero sí, es un dato más que tenemos que tener en cuenta en todas nuestras consultas. Y somos muy pesadas con los pesos y las tallas, pero, pero es por una razón importante. Bueno, se trata de una patología que en cualquier etapa requiere de un abordaje multidisciplinar y creo que fundamental en esta etapa. ¿Qué papel desempeña ese abordaje? Es decir, áreas como enfermería, áreas como nutrición o psicología que deben coordinarse para trabajar en cada caso. ¿Cómo es este abordaje coordinado? Bueno, lo del abordaje multidisciplinar no es que nos parezca que sea lo ideal, sino casi que debería ser lo obligatorio para todos estos pacientes y de hecho nos parece que lo justo sería pues pelear porque todo niño, todo adolescente que tenga una enfermedad así pueda tener acceso, aunque no sea en la ciudad en la que vive, ¿no? Pero que pueda tener un contacto y pueda tener a su disposición un equipo multidisciplinar porque pueden surgir muchas cosas a lo largo de la evolución con la enfermedad, ¿no? Desde manifestaciones extraintestinales que llamamos, ¿no? Porque vemos que la enfermedad siempre nos dirigimos o siempre pensamos en el tracto digestivo, pero puede afectar desde los ojos, la piel, las articulaciones y ahí vamos a necesitar muchísimos profesionales que lo puedan valorar y que puedan tratar cada una de estas posibles complicaciones, digamos, o manifestaciones. Y luego, por supuesto, el propio manejo ya incluso digestivo implica muchísimos profesionales, desde radiólogos que estén acostumbrados a valorar este tipo de imágenes,
por supuesto, un equipo de endoscopias que esté acostumbrado a trabajar con niños, anestesistas o compañeros de cuidados intensivos que puedan sedarlos, incluso anatomopatólogos, que me refiero, es una cantidad de personal que está implicado en el tratamiento de estos pacientes que es muy importante también tenerlos a disposición. Y me refería a lo del el derecho, ¿no?, de acceder a esto, porque hay veces que esto es imposible ofrecérselo a todos los pacientes en todos los hospitales, pero sí que creo que casi todas las unidades, como puede ser la nuestra, pues acreditadas, en nuestra de tercer nivel y demás, siempre estamos a disposición para hacer un seguimiento conjunto, para ayudar en lo que se pueda a esos médicos que a lo mejor están en entornos en los que no disponen de estas unidades multidisciplinares, pero siempre pensando en lo que el paciente pueda necesitar y ofrecer siempre ese tratamiento. Y luego alguien clave en una unidad como la nuestra es el papel de enfermería. Tenemos, bueno, en nuestro caso, muchísima suerte con las enfermeras que tenemos en nuestro hospital, que por supuesto todos nuestros pacientes conocen por su nombre. Paula y Marina están ahí al pie del cañón y son tanto el enlace directo con esos pacientes, que de hecho son las encargadas incluso de responder al teléfono que tenemos, ¿no?, para incidencias, y muchas veces incluso o ellas mismas resuelven la incidencia o saben perfectamente cómo tienen que manejarlo, cuándo tienen que avisarnos, y esto nos facilita mucho. Son, digamos, el enlace muchas veces entre todos esos profesionales y una pieza clave. Y también es muy importante el tener, pues, jefes de servicio y personal responsable de estas unidades, que esto lo favorezca, lo potencie, y en nuestro caso creo que tanto Laura como yo sabemos que la doctora Muñoz Codocero, que es en el caso de nuestra sección la responsable, esto lo ha tenido clarísimo desde el primer día y lo potencia a diario. O sea, eso también es muy importante, porque sin un papel así de alguien que tire del carro no funciona. Así que todo eso es súper importante, sí. Me alegra desde luego que las circunstancias sean, Y sí. sean así, porque además eso permite la labor profesional de una manera mucho más distendida, mucho más relajada, mucho más precisa. No puede darse de otra manera. Además me gusta escuchar estos, digamos, ejemplos a seguir, aunque es verdad que debemos tener en cuenta las diferencias territoriales. Hay muchas personas con EI en entornos rurales que desde luego no pueden acceder a este tipo de cuestiones, pero el hecho de contar con ejemplos como este que sirvan para mejorar los servicios, y es verdad que incluso un servicio pionero y ejemplo como este tiene sus mejoras, por supuesto, pero intentar seguir mejorando y ofrecer esos servicios para personas con menos recursos es algo súper importante. A ver, yo creo que nosotros y cualquier unidad, quien diga que no es cierto, o sea, siempre hay que ir instaurando cambios y mejoras, porque siempre van surgiendo cosas nuevas, siempre te vas dando cuenta de cosas que pueden ser mejor. O sea, que eso es algo obvio en todas las unidades y en todos los sitios. Pero sí que es verdad que nosotros, y yo creo que en general que en el ámbito pediátrico, y imagino que en el de adultos también, la verdad que en el de adultos lo desconozco, pero, por ejemplo, para nosotros es muy frecuente llevar pacientes conjuntos, es decir, pacientes que a lo mejor son de Orense, de Sevilla, y ellos se ponen su tratamiento allí por cercanía, por comodidad, porque obviamente no van a venir cada 6 semanas o 8 semanas a ponerse un tratamiento a Madrid, pero lo que es el seguimiento y el manejo se hace conjunto, ya que nosotros estamos en contacto continuamente con su médico de referencia allí. Y yo creo que eso es un sistema muy adecuado tanto para ellos como para el paciente, porque al final es un win-win, o sea, todo el mundo gana. Creo que quizá el sistema adulto deba aprender un poco más en ese sentido. Bueno, Laura, Marta, antes sacabais un gran tema, que es cómo hablar con un niño. Parece que es una labor muy difícil. Aunque debo decir que no sé si me parece más difícil aún hablar con un adolescente que rechaza o rehúsa vivir esa circunstancia que está atravesando. Pienso que son dos perfiles muy complejos que requieren un abordaje totalmente distinto, pero creo que con un elemento común que es la sensibilidad. Entonces, ¿cómo abordar este diagnóstico en consulta? ¿Cómo hablarle al niño, pero también cómo hablarle a esa familia que seguramente sea la primera vez que escuche enfermedad inflamatoria intestinal? Pues yo creo que es fundamental un poco volver a lo que comentábamos antes. O sea, yo creo que es fundamental establecer un vínculo de confianza, es decir, siempre que, o sea, adaptado a cada edad y a cada momento, pero no engañar en ningún momento. Es decir, esto no pasa nada, no te preocupes, esto no es nada. O sea, hay que transmitir la verdad,
lo real de cada situación, pero obviamente, como decías, no puede ser igual a un niño de 7 años que a un adolescente de 15. Entonces, yo creo que tanto Marta como yo en la consulta sí que dedicamos un tiempo a explicar a los padres, sobre todo al diagnóstico y luego en las siguientes consultas, en qué consiste la enfermedad, porque yo tengo la sensación y la experiencia como paciente que cuando te dan un diagnóstico la primera consulta te quedas así un poco como un conejo con las luces, ¿no? Y te vas con lo básico, todo lo que te han dicho, luego lo olvidas. Entonces, en las siguientes consultas se sigue reforzando esa para la parte familiar, que es una parte fundamental, porque es una parte fundamental, es que es la siguiente pieza del puzzle. Y luego, en cuanto a los niños y a los adolescentes, creo que es súper importante tener en cuenta que el paciente es él, que el que lo sufre es él, darle su posición y su importancia y que sean conocedores de su enfermedad desde el principio, que no importa que el niño tenga 6 años, porque es que ya os digo que son pequeños, pero no son nada tontos. Ellos, si tú les explicas lo que hay en un lenguaje adecuado a su edad, él lo va sabiendo perfectamente, y es que se ve en la consulta. Entonces, sí que en los niños más pequeños pues utilizamos más dibujos, les explicamos con dibujitos, es que la tripa, es que hay una heridita, es que como pues, acorde a su edad, y un adolescente pues ya es más parecido a la explicación que le das al adulto, pero siempre un poco abordando más la parte social, de cambios, lo que a uno le interesa más cuando tienes 14 años, porque cuando tienes 14 años te interesa mucho más saber si el corticoide te va a dar acné que si te desgasta el hueso, aunque le digamos las dos cosas, pero un poco andar en lo que creemos que le va a preocupar más y preguntarle directamente, porque claro, no todos los adolescentes son iguales, ni todos los niños son iguales, ni les preocupa lo mismo. Entonces es un poco tener en cuenta las dos partes y en la parte del paciente qué edad tiene y qué es lo que más les preocupa en esa edad. De hecho, yo creo que esto en el día a día aprendemos mucho con los pacientes de las preocupaciones tan dispares que pueden tener, que es que a veces, bueno, te tienes que reír porque se plantean cosas que hace poco, pues justo este verano, tenía un paciente en la consulta que es un niño pequeño que tenía rectorragia porque tenía una colitis y cuando le pregunté cuál era su preocupación fue que él pensaba que si se metía en la playa este verano y sangraba, podían venir tiburones a atacarle. Esa era su preocupación en el momento. Y claro, es algo que obviamente, entonces, si no lo preguntas, no puedes saber qué se le está preocupando realmente. Y está muy bien que eso sea su agobio y poder resolverlo, pero es verdad que hay veces que si vamos con prisa podemos pecar de no preguntar por esas preocupaciones individuales y que él se vaya pues preocupado a la playa. Y es importante pues preguntar qué es lo que en cada momento tiene cada niño en la cabeza porque es de lo más dispar. Completamente. A ver, es totalmente válido. Sí, totalmente, por supuesto. Porque además la cabeza de los niños está muy llena de cosas y muy llenas de preguntas y a mí me parece más que válido preguntar eso. Además, si estuvieran en una playa de Florida, a lo mejor sería un problema real. Total. Así que nos reímos, pero tiene todo el sentido preguntarlo. Y es perfecto que lo pregunte y yo me alegro de dar la confianza como para plantear este tipo de cuestiones, sí. Además, yo creo que en estas edades es muy importante lo que ven, lo que consumen. Ahora mismo están saliendo una serie de libros, no solo para niños, sino también para adolescentes. Ahora es cuando me preguntan el título y yo no lo recuerdo, pero no pasa nada. Salió hace no mucho un libro sobre un niño que juega fútbol en un equipo del colegio y es diagnosticado con enfermedad de Crohn. Entonces es una historia no solo bonita de autodescubrimiento por tener 13, 14 añitos y estar, pues bueno, conociendo a gente, sino también pues vivir ese proceso con la enfermedad. También libros ilustrados para niños que bueno, pondré en la descripción del episodio porque ahora no me vienen a la cabeza, pero creo que ese consumo que hacen de distintos, de distintas artes es importante también para conocer su realidad, que no están solos y que se pueden naturalizar, porque a mí la palabra normalizar no me encanta. ¿Qué es la normalidad? Se puede naturalizar, entonces en ese sentido, pues... O sea, bueno. todo lo que sea tener referencias, ¿verdad? De alguien que le pasa lo mismo que a ti. A nosotras nos ha pasado, ¿verdad, Laura, en el hospital, que incluso de forma espontánea, o a veces les hemos preguntado, ¿no? De, oye, ¿a ti te importaría hablar con otro paciente que le ha pasado lo mismo que a ti
y ves, pues eso, en edades adolescentes y tal, que el apoyo que puede suponer el ver que alguien como tú, no tus padres, no tu médico, no, alguien que está a tu nivel y con tu edad y con tus problemas está pasando por lo mismo, eso ayuda en cualquier contexto y en este, por supuesto, sí, sí. De hecho, ellos mismos se agregan en el hospital de día médico, cuando coinciden se van agregando entre ellos. No, es que el otro día conocí a Paula, que tiene igual que yo, que no sé qué. Y en la jornada de padres que hacemos, bueno, de padres y pacientes, obviamente, que hacemos todos los años, eso es un polvorín, porque al final, claro, todos están súper nerviosos y súper ansiosos de ver que no son, porque normalmente en la clase él es el único o ella es la única. Pero en la jornada de padres y pacientes es que Todos. son todos. Entonces es como un polvorín total de dudas, de interacción, de que les llama muchísimo la atención que haya tanta gente igual. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y es verdad que ahora lo que comentaba Alex de los recursos que se tienen con las redes sociales, con internet, que es verdad que hay mucha información pues que no vale nada o que incluso perjudica, ¿no? Porque bueno, pues internet, pues hay veces que buscas una imagen y de repente te da una imagen que dices, madre mía. Pero hay recursos que son muy buenos. Por ejemplo, el recurso de Geduca, que tiene millones de ítems, de información, de infografías. Entonces, sí que es importante informarles y que ellos tengan acceso a recursos adecuados y que les puedan interesar también. No sé si queréis hacer un pequeño llamamiento para las jornadas que realizáis, así por si hay algún interesado. Sí, bueno, en octubre siempre organizamos la jornada de padres y pacientes, que todos los años contamos con ACU porque creemos que es una pieza fundamental. Pues cada año se hace una actividad nueva, a veces viene alguno de los pacientes, a veces hay testimonios, a veces hay dinámicas, a veces... Y este año, pues igual que todos los años, será en octubre. Inicialmente las plazas presenciales se cubren con los pacientes de la unidad. Luego, si por algún motivo sobre alguna plaza se pueden apuntar pacientes de fuera, y en cualquier caso se retransmiten en streaming, que las charlas son súper interesantes porque un poco cada año abordamos lo que vemos en la consulta o lo que los pacientes nos transmiten de lo que tienen más dudas. Y mientras los chicos, los niños, los adolescentes están haciendo actividades con los voluntarios de la Fundación MAFRE, que todos los años se implican muchísimo, hacen juegos divertidísimos y la verdad que se lo pasan genial. Entonces, yo creo que siempre hasta ahora, todos los años ha sido una jornada que es una experiencia muy buena porque nos permite un poco pasar el sábado un poco fuera de la consulta, de sacar la relación que tenemos con los pacientes de la consulta un poco más de campo, ¿no? Por así decirlo, y ellos tienen la oportunidad de preguntar entre ellos sin ningún tipo de filtro, ver un poco la dinámica, y yo creo que les sirve mucho para eso, para ver que no son únicos o que no son distintos, sino que simplemente pues tienen una condición igual que otro tiene otra. Pues bueno, ya tenéis plan para octubre. Sí. Además, es verdad que bueno, la accesibilidad siempre y el formato online ojalá pueda existir pues para personas que no pueden ir, pero yo os invito a este tipo de cosas a ir presencial porque el calor humano es radicalmente distinto y muchas veces se pierde esa vergüenza al ir presencial y es que es un entorno muy, muy bueno este tipo de encuentros. 24 de octubre será este año. Pues anotadlo. Y si os quedáis con ganas de más, nosotros tenemos un evento antes, que son las jornadas de jóvenes, que aprovecho también y lo menciono, del 24 al 27 de septiembre, jornadas de jóvenes, a partir de los 14 añitos, así que de momento niños más pequeños no, pero de 14 a 18, que es la edad, pues bueno, target en este episodio, pues más que bienvenidos. Son una jornada de ocio inclusivo, de formación y siempre con muy buen rollo y atendiendo a las necesidades de todas y sin tener que dar explicación de absolutamente nada. Así que bueno, tenéis 2 eventos a los que podéis asistir y seguro que son enriquecedores cada uno a su forma. Así que bueno, después de esta pequeña digresión, esta pausa publicitaria. Muy importante también. Muy importante también, de hecho,
de las cosas más importantes es el hecho de ir a este evento, conocer y hablar. Me preguntaba, Marta Laura, el papel de las familias es muy importante y creo que también tienen una labor de fomentar esa autonomía, de fomentar esa responsabilidad, pero también deben dejar que el niño pues vuele solo, como se puede decir. Sí. ¿Cómo encontramos ese equilibrio de estar encima de ellos, pero sin sobreprotegerlos? Esto es delicado porque, claro, si ya de por sí, pues normalmente los padres en general, ¿no? Pues tienden a ser paternalistas por definición casi, ¿no? Y a estar pendiente de todo, pues cuando tienes un niño enfermo y sobre todo si esto ocurre cuando son muy pequeños, pues obviamente los padres tienen un papel ahí muy importante en hacerse cargo de todo lo que le pasa a este niño hasta el punto de casi no contar con él, ¿no? Y a medida que van pasando los años y ese que fue un niño ahora ya es un adolescente, tenemos que ir encontrando la forma de hacerle a él partícipe o a ella y que cada vez vayan siendo más conscientes de lo que les pasa. A veces, bueno, hablaba Laura al principio de los padres que a veces por querer proteger a los niños, no quieren contarles, pues eso, que vamos a hacerles una analítica o que... Y esto también al nivel de darles la información sobre la enfermedad y hacerles autónomos es súper importante. Hemos llegado a tener pues, una familia concreta que estoy recordando que el padre nos pidió que delante de su hijo no dijéramos el nombre de la enfermedad, que no mencionáramos enfermedad de Crohn. Y claro, tú piensas, es que esto es importante entender que por supuesto que hay que mencionarlo y que el niño tiene que saber en cuanto antes qué le pasa, por qué le pasa, qué es lo que tiene que hacer, porque además no es cosa nuestra ni es un capricho, es que se ha conseguido demostrar que cuanto más conocimiento tiene el paciente sobre la enfermedad, más probabilidad hay de que tenga una buena adherencia al tratamiento, que haga bien su seguimiento, que sepa detectar los síntomas y al final eso se va a traducir en que la enfermedad va a ir mejor. Entonces, el saber lo que te pasa y saberlo cuanto antes, pues es muy importante. Entonces, como decía Laura, pues hay que adaptar ese lenguaje para que ellos puedan entender lo que pasa y irles dando a cada edad las competencias que les corresponden, ¿no? Efectivamente, pues a un niño de 3 años no le puedes pedir que se acuerde de sus citas médicas, pero a medida que van creciendo, pues sí que tenemos que irles dando pie a que sean ellos los que hablan en la consulta, ¿no? Y porque esto te pasa que a veces vas con ya un adolescente y preguntas cómo va y la que responde es la madre. Tú dices, bueno, pero me tienes que decir tú si te duele la tripa, si has tenido diarrea. Y esto es una dinámica que como se establece a lo largo de años, pues a veces cuesta romper, ¿no? Porque incluso también a las madres o a los padres les cuesta soltar y los adolescentes a veces también se han acomodado, ¿no? a esa postura de yo vengo aquí y me siento y no hace falta que hable porque ya mi madre cuenta todo. Y ahí sí que intentamos irlos haciendo en la medida de lo posible un poquito más autónomos, ¿no? Y que vayan, pues eso, con cada edad haciéndose cargo, pues, de su medicación, de acordarse de las citas, de saber incluso que si tienen que llamar a la enfermera ya tienen una edad, pueden ser ellos mismos, no hace falta que sea su madre o su padre quien llame. Pero esto es verdad que a veces cuesta, pero hay que hacerlo y hay que también ir pidiendo a los padres que vayan sabiendo relegar un poco, nunca soltando del todo en esas edades, pero sí estando ahí y haciéndoles cada vez más partícipes, porque eso va a ser clave para que luego vayan bien. Si no, nos puede ocurrir que llegan los 18 y ahora hablaremos de la transición, ¿no? Pero que de repente cambia mucho la forma del manejo de la enfermedad y si no vienen entrenados, pues esto puede ser un problema, claro. Bueno, esto yo creo que es un poco lo que antes decía Alex de las unidades de adultos deberían aprender, pues esta es la parte que las unidades de pediatría deberían aprender, porque a nosotras cada vez que vienen el doctor Chaparro y la doctora Chaparro y el doctor Javier Pérez Gisbert a hacer las consultas de transición, hay veces que nos regañan en plan, pero ¿qué les pasa a estos niños? Porque es verdad que al final coges un poco la dinámica y es importante que ellos cojan la autonomía y ellos sepan su medicación y no mires a la madre, sino que mires al niño. Es que hay muchas veces que tiene diarrea y te mira y es como, ¿tú sabrás si tienes diarrea o no? Dime si tienes diarrea. Y es como, sí, no, tuve diarrea. En plan, y es como... Entonces, eso es una cosa que yo creo que es importante que la pediatría ahonde mucho para que vaya haciendo esa desvinculación que decía Marta, ¿no? Es que además nos hemos dirigido hacia uno de los temas, ¿no? Que es la transición en la atención pediátrica hacia adultos. Los chavales van a llegar a ese punto. Me gustaría preguntaros en qué punto estamos y si contamos con unos procesos realmente coordinados, realmente estructurados.
ya me habéis adelantado un poco. Es un tema que nos preocupa y que nosotros intentamos hacer lo mejor posible, y además en eso somos también muy afortunadas porque tenemos un programa de transición en nuestro centro ya establecido hace muchos años que funciona muy bien. En nuestro caso lo hacemos con la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital de la Princesa y efectivamente son la doctora María Chaparro y el doctor Javier Pérez Gisbert con los que nos coordinamos. Y funciona muy bien. Tenemos unas consultas conjuntas. En este caso son ellos los que se desplazan físicamente a nuestro hospital para conocer de primera mano en esas consultas en conjunto a los pacientes y también que los pacientes vayan conociendo a los que van a ser sus médicos, ¿no? Y esto también es muy importante también en el momento de tomar esas decisiones en esos últimos meses, año de seguimiento. Primero, para que no tomemos una decisión que luego ellos quizá vayan a cambiar, ¿no? Y que eso suponga un cambio para el paciente. Y luego para asegurar que estos pacientes que necesitan ese seguimiento tan estrecho y tan multidisciplinar en ningún momento se queden colgados, ¿no? Entonces, lo ideal también sería que esto funcionase en todas las unidades pediátricas. No siempre es posible y no en todas funciona así de bien, pero también es algo que sabemos a ciencia cierta que funciona. De hecho, el equipo del Hospital La Princesa publicó un estudio en el que hemos participado más de 30 hospitales, incluido nosotras, que se llama el estudio Butterfly, que viene un poco a demostrar con cifras la importancia de la transición. No es solo, ¿no?, un capricho o algo que haga como ilusión ponerle cara a tu médico, no, es que se ha conseguido demostrar que los pacientes que hacen este cambio mediante un proceso así reglado y estructurado también tienen menos brotes, menos ingresos en el siguiente año, o sea, realmente evolucionan mejor. Y lo ideal es hacerlo pues de una forma muy estructurada, intentar que cada paciente pues pase un par de consultas por lo menos antes de ser dado de alta definitivamente y que esta sea pues con una estructura muy clara, ¿no?, de toma de decisiones en conjunto, de ya dejar establecida la siguiente cita para que no se quede en ese limbo burocrático. De hecho, nosotros normalmente, aunque pasen la transición y tengan ya su cita, digamos que no les damos de alta burocráticamente del sistema hasta que no nos han confirmado de verdad que ya han llegado a tener, porque hay cosas como, por ejemplo, un tratamiento a lo mejor biológico, que el paciente va a tener que cambiar el hospital en el que lo recoge y no puede quedarse colgado. Y hay una diferencia de citas de unas semanas, pues puede hacer una diferencia muy importante. Entonces ahí tenemos la suerte de tener esta coordinación que es muy buena con este centro y luego de insistir mucho a los pacientes de hasta que tú no tengas tu cita allí y me asegures que ya te han visto y que ya te han dado la medicación y demás, no te damos aquí de alta. Y eso es importantísimo para que funcione bien. Sí, sí. Y eso gracias también a los compañeros de esta unidad de adultos que hacen el esfuerzo y nos dedican el tiempo de venir cada 2 o 3 meses tenemos una consulta con ellos y esto facilita mucho la vida a los pacientes y a nosotras también. Bueno, aparte de que yo creo que es fundamental, ¿no?, la toma de decisiones conjuntas, porque no es lo mismo cuando un paciente te viene, hola, me llamo Pablo, este es mi informe, y te lees ahí el chorro del informe, que cuando tú has ido viendo al paciente durante 2, 3, 4 consultas de transición, lo conoces, porque ya lo conoces, porque lo has visto varias veces, y las últimas decisiones, es decir, si se ha cambiado el tratamiento, si se ha hecho una reevaluación endoscópica, si no, se ha tomado de forma conjunta, porque vamos muy alineados y como llevamos muchos años trabajando juntos, hay muchas cosas que nosotras hacemos y decimos, uy, esto no le va a gustar nada a María, verás tal. Entonces, porque al final, pues vas alineando la forma de manejo terapéutico y luego esa flexibilidad y ese conocernos tan de persona, que ya casi podemos decir que más que compañeros somos amigos con ellos, pues también nos permite adaptarnos mucho al paciente, ¿no? Y a lo mejor el alta no va a ser cuando cumpla 18 años según su DNI, sino pues cuando acabe la selectividad, cuando pase este momento que está, la PAU, la EBAU, cuando pase el momento en el que está ahora en un brote. Es decir, nos podemos adaptar al paciente para que ese cambio, que sabemos que es importante y que nos cuesta incluso a nosotras a veces despedirnos de ellos después de años, pues que sea en el momento en el que esté lo más estable posible y que esto sea lo más fácil para todos. Supongo que será difícil a veces. Sí, una penita. Mucha pena, sí. Bueno, habláis de un caso de nuevo realmente estructurado y coordinado, pero no siempre es así. En nuestro territorio es amplio e, insisto, las diferencias son amplias y yo creo que debería existir un protocolo más claro, no sé si nacional, porque desde luego las diferencias son amplias, pero protocolos claros en cada caso, en cada unidad. Y es que luego
no solo tiene que cambiar de profesional, sino también cambia de entorno y de estructura. También, bueno, ya atención primaria, es que cambia estructuras totalmente distintas. Y yo creo que es importante preparar al chaval para ese cambio. Pero ya os digo, esto sirve de ejemplo, pero ojalá replicarlo en otros sitios también. Sí, que el seguimiento es totalmente distinto, porque es verdad que nosotras somos, bueno, yo creo que en general los pediatras somos muy pesados. O sea, el seguimiento se hace, bueno, las guías establecen que el seguimiento se haga cada 3 meses, entonces nosotros vemos a todos los pacientes cada 3 meses, tengan biológico, no tengan biológico, cada 3 meses hacen sus controles de calprotectina, cada 3, o sea, los niveles de fármacos se miden constantemente. Es un manejo mucho más proactivo que reactivo. Bueno, pues esas particularidades que habíamos visto, ¿no? De favorecer, de adelantarse, del crecimiento, de la pubertad, ¿no? Y el manejo, es que los pacientes de la unidad, y yo creo que todos los pacientes pediátricos que tienen una unidad de inflamatoria, que tienen acceso a un busca, a una enfermedad, es que a Paula y a Marina le preguntan cosas tipo, esta tarde hemos ido al parque y se ha tomado un chupa chups. ¿Hay algún chupa chups de alguna marca mejor que...? Y es como... Al final, pues es un constantísimo, que eso es verdad que en las unidades de adultos, que además manejan números infinitamente más grandes, pues no es posible, probablemente. La situación también es compleja. Es decir, otros problemas. Estamos muy saturados, entonces es normal. Pero que estamos hablando ya de palabras mayores, al final pienso que el abordaje pediátrico siempre es más centrado, más cercano, son muchos años con el niño. Entonces, bueno, son dos maneras de abordarlo y desde luego una coordinación es importante y necesaria. Por ir concluyendo, Laura, Marta, para no teneros más por aquí. Finalmente os quiero preguntar cuáles son esos retos que todavía están pendientes. Es que hay muchos. O sea, creo que a nivel global yo casi diría pues temas tanto de los dos extremos, ¿no? Tanto la prevención para evitar que esa incidencia siga subiendo, y eso es algo que ya os digo que a nivel individual es como más difícil de aplicar, ¿no? Y probablemente eso sean más casi pues políticas generales, ¿no? De mejorar cómo comemos, cómo vivimos, el entorno natural que tenemos. Todo eso es algo que quizás escapa de nuestro manejo individual. Y luego, por supuesto, la investigación que permita pues, disponer de más fármacos, porque aunque ya tenemos muchísimos disponibles, todavía la edad pediátrica o los pacientes pediátricos van ahí un poquito por detrás, ¿no? Y tenemos todavía pues, fármacos que tardan mucho en aprobarse para su uso en pediatría y solo los podemos usar como uso compasivo. Los ensayos clínicos a veces pues, no tienen en cuenta, como nos gustaría, las características de los niños, y eso es algo que también pues, necesitamos que vaya cambiando con el tiempo. Yo creo que es una reivindicación constante y de hecho creo que es una patata caliente que está a punto de explotar, los ensayos clínicos en la edad pediátrica, porque hasta ahora como que se le había protegido tanto a este paciente que no se les incluía, entonces les dejaban ahí en tierra de nadie y usábamos todos los fármacos por uso compasivo, como decía Marta, y ahora que se están haciendo ensayos en paciente pediátrico, es verdad que son ensayos que cuesta mucho reclutar, porque al final, pues en el paciente en general, pero en el paciente pediátrico hay cosas y barreras rojas que no nos gusta mucho pasar, pues la rama placebo, determinadas cosas que dificultan mucho que el ensayo clínico se pueda llevar a cabo. Entonces sí que yo creo que la industria en general se tiene que reformular, se tiene que poner en consonancia con profesionales expertos para hacer los diseños de los protocolos y al final el reto es buscar alternativas terapéuticas efectivas, duraderas, que nos ayuden en el ahorro de corticoides, que es una prioridad absoluta en pediatría, siempre que sea posible, y la monitorización cuanto menos invasiva posible. Es verdad que con la calprotectina tenemos ahí un arma muy potente en el sentido de que siempre nos sirve mucho de bandera roja, por así decirlo, y no cuesta nada, no duele. La ecografía intestinal, lo ideal es que ya está muy instaurada en el paciente adulto, termine de instaurarse y se instaure realmente en el paciente pediátrico, porque creo que es una herramienta súper útil la ecografía intestinal a pie de cama.
Y yo creo que esos un poco son los retos que tiene ahora mismo la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica a nivel de profesionales, o sea, a nivel de manejo. Luego ya el tema de la adaptación en el cole, eso ya nos da para otro capítulo si quieres. Sí, Podríamos hacer otro episodio. Sí, total. El conocimiento de la enfermedad y la sensibilización, que siempre lo decimos, ¿no? Que es una enfermedad que muchas veces no se ve y eso hace que también sea más difícil al entorno entender que a ese niño le pasa algo, ¿no? Que a lo mejor con otro tipo de enfermedades pues es más obvio que el niño no pueda hacer determinadas cosas o que tenga que faltar determinados planes y esto a veces, el que sea una enfermedad a veces silenciosa, pues tiene su parte buena y su parte también muy negativa y a veces pues esto puede dificultar también el que se entienda fuera del contexto y por eso pues todas estas iniciativas de dar a conocer la enfermedad y que haya una mayor sensibilización siempre son bienvenidas. Además, pienso que es importante valorar pues estas carencias o estos puntos negativos en el momento en el que estamos, porque solo así podemos mejorar. Aunque también podemos decir que si comparamos el abordaje de las circunstancias a hace 20, 30, no te vayas tan lejos, hace 10 años, las cosas han mejorado mucho y vamos en esa línea. Así que por mi parte yo estoy tranquila, porque cada vez avanzamos hacia un lugar más óptimo para el abordaje de las personas con AIDS, sin ninguna duda. Totalmente. Eso es. Totalmente, tanto en el manejo y en el seguimiento, que no se buscan los mismos objetivos, sino una remisión mucho más profunda, como en los tratamientos. O sea, el armamento terapéutico que tenemos ahora mismo no tiene nada que ver con hace 5 años y hace 5 años no tiene nada que ver con hace 10 años. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Crónica hasta que se demuestre lo contrario. Pues, Laura, Marta, ha sido un gusto contar con vosotras, con dos grandes profesionales. Estoy segura de que los niños, niñas, chavales con EI y sus familias que nos escuchen, como os decía, pueden estar más que tranquilos por este abordaje que planteáis tan cercano y esta forma de pensar tan humana. Y a pesar de la complejidad de la vivencia con EI, que a muchos nos llega pronto, pienso que estamos en buenas manos. Y siempre lo digo, creo que todos aprendemos mucho en estos encuentros, pero yo soy la primera que aprende, así que gracias también por enseñarme. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, eso es, y bueno, a todo el equipo. Por todo. Pues no os olvidéis que tenemos una segunda parte en la que no hemos tenido tiempo de abordar todo el tema educativo, es que sería ya 2, 3 episodios porque ya la aplicabilidad de todo esto en la vida real, digamos, es amplísima, pero bueno, para eso tenemos a Hugo, un paciente que os va a encantar, estoy segura. Así que bueno, 2 perspectivas con vosotras dos y la perspectiva de Hugo muy enriquecedoras, así que solo os puedo dar las gracias y que tengáis un verano estupendo. Igualmente. Un abrazo. Felices vacaciones. Hasta luego. Felices vacaciones. Un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien. Hasta luego. Adiós.